Hola a todos, exploradores del misterio y la curiosidad. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de los objetos que desafían nuestra comprensión y nos mantienen asombrados por su misterio. Estamos a punto de embarcarnos en un viaje lleno de maravillas y perplejidades, mientras exploramos estos 10 objetos que han desconcertado a los científicos y expertos de todo el mundo. No lo entiendo. I don't understand. Comencemos este emocionante viaje. 1. Las piedras de Ica, Perú. Las piedras de Ica son una serie de artefactos tallados en piedra que han desconcertado a los arqueólogos y científicos durante décadas. Estas piedras, encontradas en la región de Ica, Perú, muestran grabados detallados de animales prehistóricos, seres humanoides y escenas complejas que parecen representar procedimientos médicos y tecnológicos avanzados. Aunque algunos sugieren que son falsificaciones modernas, la datación de algunas de las piedras a varios cientos de años antes de Cristo plantea interrogantes sobre su autenticidad y origen. Además, la precisión y el detalle de los grabados desafían las capacidades tecnológicas conocidas de las culturas precolombinas de la región, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de contacto con civilizaciones extraterrestres o conocimientos avanzados perdidos en la antigüedad. 2. La esfera de Klerksdorp, Sudáfrica. La esfera de Klerksdorp es un objeto metálico en forma de esfera descubierto en la mina de Ottosdal, cerca de la ciudad de Klerksdorp, Sudáfrica. Lo que hace que esta esfera sea única es su forma perfectamente redonda y la precisión de su tallado, lo que sugiere un origen artificial en lugar de un proceso natural. Aunque los geólogos argumentan que podría ser el resultado de procesos geológicos naturales, como la concreción, la falta de pruebas definitivas y la ausencia de objetos similares en la región, plantean dudas sobre esta teoría. Además, el descubrimiento de objetos similares en otras partes del mundo, algunos de los cuales se remontan a millones de años atrás, agrega un elemento adicional de misterio a este enigma arqueológico. 3. Los discos de Dropa, China. Los discos de Dropa son una serie de artefactos discoidales encontrados en las montañas de Bayan Karaula, en China, en la década de 1930. Lo que hace que estos discos sean extraordinarios son los extraños grabados en forma de espiral que se encuentran en su superficie. Según los informes, los discos fueron descubiertos junto con los restos de esqueletos diminutos, lo que ha llevado a especulaciones sobre la posibilidad de que los discos sean de origen extraterrestre y que los esqueletos sean los restos de una raza alienígena. Aunque los científicos han propuesto explicaciones alternativas, como la representación de constelaciones o símbolos religiosos, el misterio de los discos de Dropa sigue sin resolverse. 4. La esfera de Betz, Estados Unidos. La esfera de Betz es un objeto metálico esférico descubierto en 1974 por la familia Betz en una zona boscosa cerca de Jacksonville, Florida. Lo que hace que esta esfera sea notable es su comportamiento aparentemente inexplicable, como la capacidad de moverse por sí sola y de vibrar con una frecuencia constante. Aunque se han propuesto diversas teorías para explicar su origen y comportamiento, incluyendo la posibilidad de que sea un artefacto extraterrestre o un dispositivo de experimentación militar, ninguna ha sido verificada de manera concluyente. La esfera de Betz sigue siendo un enigma para los científicos y ha generado un considerable interés público en torno a su misterioso origen. 5. Los cráneos de Paracas, Perú. Los cráneos de Paracas son una colección de cráneos alargados descubiertos en la península de Paracas, en la costa sur de Perú. Lo que hace que estos cráneos sean extraordinarios es su forma alargada y la ausencia de deformidades craneales artificiales, lo que sugiere que su forma distintiva podría ser resultado de características genéticas únicas en lugar de prácticas culturales intencionales. Aunque algunos científicos han propuesto explicaciones naturales, como la posibilidad de una forma de hidrocefalía o una mutación genética, otros sugieren la posibilidad de que los cráneos pertenezcan a una antigua raza humana desconocida. La cuestión de la verdadera naturaleza de los cráneos de Paracas continúa intrigando a los arqueólogos y antropólogos, y sigue siendo un enigma sin resolver en el campo de la paleoantropología. 6. El monolito de Baalbek, Líbano. El enigmático monolito de Baalbek es una de las estructuras más fascinantes y enigmáticas del mundo antiguo. Situado en el yacimiento arqueológico de Baalbek, en Líbano, este gigantesco bloque de piedra caliza
conocido como el Trilitón, pesa alrededor de 800 toneladas y se alza majestuosamente sobre una plataforma a una altura de unos 6 metros sobre el suelo. La cuestión que desconcierta a los arqueólogos y científicos es cómo se trasladó y colocó este colosal bloque de piedra en su posición actual, considerando las limitaciones tecnológicas de la época en que se construyó. Además, el asombroso tamaño y la precisión con que fue cortada esta piedra han desconcertado a expertos durante décadas. La falta de registros históricos detallados sobre su construcción y propósito agrega un elemento adicional de misterio, dejando espacio para especulaciones y teorías diversas sobre su origen. 7. Las bolas de piedra de Costa Rica. Las misteriosas y enigmáticas bolas de piedra de Costa Rica, también conocidas como esferas de piedra de Diquís, son un conjunto de más de 300 esferas de piedra precolombinas que se encuentran dispersas en la región del Pacífico Sur de Costa Rica. Estas enigmáticas esferas, que varían en tamaño desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, fueron taladas por la antigua civilización de los Diquís. A pesar de los estudios y excavaciones realizadas, el propósito original y el método utilizado para tallar y transportar estas enormes esferas siguen siendo un enigma para los arqueólogos. La intrincada talla y la ausencia de herramientas adecuadas para su elaboración añaden más misterio a este enigma histórico, dejando abiertas múltiples interrogantes sobre su significado cultural y función en la antigua sociedad. 8. El mecanismo de Antikythera, Grecia. El complejo y sofisticado mecanismo de Antikythera es un dispositivo mecánico antiguo descubierto en un naufragio frente a la isla de Antikythera, Grecia, en 1901. Fechado en el siglo II a.C., este sorprendente artefacto se considera el primer ordenador analógico conocido de la historia. Se cree que se utilizaba para predecir posiciones astronómicas y eclipses, pero la sofisticación de su diseño y su función exacta han desconcertado a los científicos durante décadas. La complejidad de sus engranajes y la precisión de sus cálculos sugieren un nivel de conocimiento técnico avanzado para la época, lo que plantea interrogantes sobre su origen y propósito exactos. Además, el descubrimiento de inscripciones y marcas en sus componentes ha generado debates sobre su fabricación y posibles usos adicionales que aún no se han comprendido por completo. 9. Las líneas de Nazca, Perú. Las enigmáticas y misteriosas líneas de Nazca son una serie de geóglifos gigantes ubicados en el desierto de Nazca, en el sur de Perú. Estas enormes figuras geométricas, así como representaciones de animales y plantas, fueron creadas por la cultura Nazca entre los años 500 a.C. La pregunta que ha desconcertado a los arqueólogos es cómo y por qué los antiguos habitantes de la región crearon estas impresionantes figuras, algunas de las cuales solo son visibles desde el aire. La ausencia de herramientas avanzadas y la complejidad de los diseños plantean dudas sobre cómo se logró esta hazaña monumental con recursos limitados. Además, el significado cultural y ritual de las figuras sigue siendo objeto de debate entre los expertos, añadiendo capas de misterio a su misteriosa historia. 10. La Biblioteca de Alejandría, Egipto. La legendaria y monumental Biblioteca de Alejandría fue una de las instituciones más importantes del mundo antiguo, ubicada en la ciudad de Alejandría, Egipto. Fundada en el siglo III a.C., albergaba una vasta colección de manuscritos y obras literarias de diversas culturas y civilizaciones. Sin embargo, en el año 48 a.C., durante el asedio de Julio César a la ciudad, la biblioteca sufrió daños graves y gran parte de su contenido se perdió para siempre. A pesar de los esfuerzos por reconstruir su historia y contenido, muchos detalles sobre la Biblioteca de Alejandría siguen siendo un misterio para los historiadores y arqueólogos. La magnitud de su colección y el alcance de su influencia en el mundo antiguo han suscitado preguntas sobre el verdadero alcance de su legado perdido. Además, los relatos sobre el destino final de sus libros y el impacto de su destrucción en el conocimiento humano han generado especulaciones e investigaciones continuas, agregando una capa adicional de misterio a su historia tumultuosa. Ha sido un viaje fascinante explorar junto a ustedes
estos increíbles objetos que desafían nuestra comprensión. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al sumergirnos en el misterio y la intriga de estos enigmas sin resolver. Recuerden mantener viva la curiosidad y seguir explorando los límites de nuestro conocimiento. Si os gustó el video, no olviden de dar like y suscribiros al canal para ver más contenido como este. Nos vemos en nuestro próximo video. Hasta pronto, exploradores del misterio.